No dejes que tu lenguaje corporal traicione la confianza y sinceridad de tus palabras. Sé sincero y habla con convicción. Saludos a todos, mi nombre es Carmelo Lisoto y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, como lo es el lenguaje corporal. Wojciechowski expresa que el lenguaje corporal es el conjunto de signos y señales que usamos en forma de gestos, posturas, movimientos y manejo de la distancia para comunicar lenguaje con significado. Para el autor, un silencio, un suspiro, una mirada, el movimiento de las manos, un giro corporal pueden decir tanto o más que las palabras. En tal sentido, existen estudios acerca del movimiento de la cabeza, ojos, que revelan códigos sutiles, ocultos e inconscientes, que son captados como invitaciones o autorizaciones para hablar, escuchar, detenerse o apurarse en el diálogo. Por otra parte, según Verde, es el medio más antiguo de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Este hace posible expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. El cuerpo es el instrumento de la comunicación humana que cotidianamente entra en contacto con el medio y los otros. Esta concepción determina claramente el sentido de la expresión corporal como eje comunicativo de formación intrínseco al hombre desde su origen. Finalmente, citando palabras, Ortiz señala que es el conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo y el movimiento. Es el arte que libera energías a través del movimiento y la expresión. Ahora bien, dentro de las técnicas gestuales, los gestos deben analizarse en contexto en que se producen. Hay que tener en cuenta que cada gesto es como la parte de una frase y al contrario que en el lenguaje oral, las frases gestuales siempre dicen la verdad sobre los sentimientos y las actitudes de quien las hace. Asimismo, existen diferentes técnicas gestuales con las que se expresan ideas o sentimientos, tales como el empleo de manos y brazos. Generalmente, las manos constituyen un pequeño problema, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a hablar en público. Al principio del discurso o disertación, no se sabe qué hacer con ella, es como si constituyera un verdadero estorbo. Por otra parte, el movimiento de la cabeza y hombros. Los gestos de encogerse de hombros, de negar, de asentir con la cabeza, tienen el arte de dirigirse al público igual significado que se le atribuye cuando se realiza en una conversación ordinaria. Y por último, los gestos faciales. Los psicólogos se han interesado desde hace mucho tiempo en la importancia de la expresión del rostro para la comunicación de ideas y sentimientos. Mas, sin embargo, se puede afirmar que estas expresiones a menudo hablan con mayor elocuencia que las palabras. La expresión facial, al igual que los demás gestos, ha de ser siempre natural y espontánea, de manera que pueda revelar convicción y sentimiento. Algunos de estos gestos faciales son realizados con los ojos e inclusive con las cejas. Asimismo, el lenguaje corporal está conformado por componentes esenciales, como lo son las entonaciones, que es la sensación perceptiva provocada básicamente por las variaciones tonales, que son las distintas combinaciones de tonos bajos y altos, graves y agudos, que aparecen a lo largo de un enunciado. Estas entonaciones pueden ser enunciativas, interrogativas o admirativas. Por otra parte, los gestos, postura y movimiento están directamente relacionados. Basta con señalar algunos de los aspectos más observados por el público, que se debe concientizar para evitar expresiones automáticas. Es necesario evitar transmitir rigidez, inseguridad, agresividad, superioridad y otros mensajes negativos. Por lo tanto, es recomendable poner atención a los siguientes gestos, que son las miradas, expresiones del rostro, posición y movimientos de la cabeza, posición y movimientos de las manos, postura o porte. Y por último, la proxemia o manejo de la distancia. Se refiere a las normas espaciales que mantenemos los humanos y los animales en relación con otros seres.
El individuo tiene diversos grados de aceptación de distancia, que son íntima, personal, social y pública. También se cataloga como la capacidad o el sentido para percibir, ubicarnos y movernos dentro del espacio físico en el que se realiza el proceso comunicativo. Afirma que nos vinculamos a través de un espacio conversacional que vincula con factores sociales como sexo, estatus, roles culturales y otros. En síntesis, si adaptamos esto a la situación de un orador, diremos que para alcanzar un manejo positivo de este factor, este deberá servirse de su experiencia y su habilidad para conocer o intuir el grado en que el público es capaz de tolerar márgenes de proximidad o distancia. Para finalizar, el orador debe presentarse con naturalidad, evitando la rigidez, pero de posición erguida, con autoridad y elegancia, sin actitudes de superioridad ni agresividad. Debe presentarse con humildad, pero simultáneamente con firmeza y seguridad, venciendo la timidez y miedo que pudiera aparecer. Caminar por el escenario hasta el sitio donde va a hablar. Hacerlo sin titubeo, con elegancia y firmeza, mirando hacia adelante o hacia el público. No mirar al suelo ni al techo. Es importante su entrada porque el público lo observa no desde que comienza a hablar, sino desde que entra al escenario. Si el orador desea sentarse, debe hacerlo igualmente con elegancia y no dejar caer la silla. Este gesto no será bien percibido. Cuando se va a hablar de pie, debe pararse sobre sus dos pies, haciendo descansar el peso de su cuerpo sobre ambas piernas, con los pies separados unos 30 centímetros, que es la posición ideal, pues lo mantiene centrado. Puede cambiar el peso del cuerpo de una pierna a otra. Debe evitar estar rígido con una posición militar. Mantener las piernas flexibles, así podrá desplazarse dando un paso hacia adelante o hacia un lado. Antes de comenzar la disertación, debe tomarse su tiempo, respirar profundo, hacer un breve contacto visual, paseándose la mirada por el público. Tomarse su tiempo, así el impacto al momento de arrancar será mayor. En cuanto a los brazos, manos, no debe colocárselas detrás de su cuerpo, tampoco delante, agarrándolas abajo como tapando algo, ni cruzándolas frente al pecho, menos aún guardándolas en los bolsillos. Debe dejar que sus brazos cuelguen al lado de su cuerpo. En mi opinión, cuando hablamos del lenguaje corporal, estamos hablando de todas las señales no verbales que usamos para comunicarnos. El lenguaje corporal debe revelar más información que las palabras. Nuestro cuerpo cuenta quiénes somos, cómo nos sentimos, qué pensamos, qué nos gusta, qué nos enoja, entre otras. El lenguaje corporal es todo lo que realmente se quiere expresar. Muestra realmente cómo es una persona, si es fuerte, si es débil, entre otras. Dentro de las palabras siempre hay otra verdad. Detrás de las palabras siempre hay otra verdad, la cual también muchas veces es malinterpretada. Muchas gracias por su atención.